Vamos a empezar el tema 2, que es los pueblos, lo que es la historia antigua, desde que aparece la escritura, hasta el 711, que ya estaríamos en la Edad Media, que es cuando se produce la llegada a la península ibérica de los musulmanes. Entonces, aquí lo que vamos a ver es cómo la península ibérica estaba ocupada por una serie de pueblos que ha venido evolucionando desde las comunidades neolíticas hasta la edad de los metales, y van a entrar una serie de pueblos que van a venir bien del centro de Europa y que van a entrar a través de los Pirineos o bien a través de la costa mediterránea. Las aportaciones de estos pueblos fueron provocando un nivel de civilización superior en los pueblos del sur y de la costa, ya que los pueblos que llegaron por el Mediterráneo tenían un nivel de desarrollo tecnológico mayor, mientras que los pueblos del interior y del norte de la península ibérica tuvieron un desarrollo menor, porque los pueblos que venían de fuera tecnológicamente estaban menos avanzados. Bueno, pues vamos a situarnos, el tema lo vamos a situar en dos periodos históricos. Vamos a hablar primero de los pueblos que llegan antes de los romanos y después hablaremos qué ocurre a partir de la llegada de los romanos y explicaré por qué incido más en los romanos. Bueno, cuando hablamos de los pueblos colonizadores que llegan a la península ibérica, como he dicho antes, hablamos de pueblos que vienen del Mediterráneo y de pueblos que vienen del centro de Europa y que van a entrar en contacto con los pueblos indígenas que había en la península ibérica, que se les llama íberos, por la península ibérica. ¿Cuáles son los pueblos que vienen por el Mediterráneo? Pues nosotros hablamos de los fenicios, que de hecho fueron los que fundan la ciudad de Málaga, o incluso una ciudad más antigua como es Gadir o Icádiz, y hablamos también de los griegos. Y después hablaremos también de otro pueblo que son los cartagineses, que este pueblo fue una colonia que habían fundado los fenicios en el norte de África y que después se convirtió también en un imperio y que de hecho ocupó parte del Mediterráneo español. ¿Qué es lo que tenéis que saber de estos pueblos? Pues que estos pueblos lo que buscaban en la península ibérica pues eran fundamentalmente materias primas, ¿vale? Y que en el contacto con estos pueblos pues llegaron a la península ibérica o se introdujeron, pues por ejemplo, el cultivo de la vid, en algunos casos el uso del hierro, el salazón de pescado, que es lo que se llama el garum, que ya os lo explicaré, el torno del alfarero, fundamental la escritura. También, por ejemplo, los contactos comerciales y culturales pues hicieron que llegaran aquí la moneda, animales domésticos que no se conocían aquí, como el asno o la gallina, o manifestaciones artísticas, por ejemplo, en el caso del arte griego, por la influencia del estilo dórico, del jónico, posteriormente del corintio. Después también fundaron poblaciones nuevas, por ejemplo los cartagineses fundaron Cartago Nova, fundaron Ebusus, que es la actual Ibiza, o Villaricos, que está en Almería. ¿Y qué ocurrió? Que como estos pueblos que venían de fuera tenían un nivel de desarrollo mayor, pues los pueblos del sur y de la costa, que son los que tuvieron un contacto más directo con los fenicios y con los griegos y con los cartagineses, pues tuvieron un mayor desarrollo cultural, ¿de acuerdo? Estos pueblos pues tenían unas características de que vivían en poblados amurallados, estaban situados en zonas de fácil defensa, una organización social basada en la tribu, existía una jerarquía social, etcétera. Pero lo importante es que sepáis que como el contacto venía con estos pueblos que venían del Mediterráneo, que culturalmente estaban muy avanzados, pues estos pueblos pues se desarrollaron más. Mientras que los pueblos que vienen por los Pirineos es lo que se conoce como pueblos indoeuropeos, lo que son los celtas, y estos pueblos se establecen en el centro y en el oeste de la península, en la zona cántabra, y se mezclan con las poblaciones autóctonas. Y ahí, si os fijáis en el mapa, pues hablamos de los galaicos, los astures, los cántabros, los lusitanos, etcétera. Estos pueblos, el desarrollo cultural que tenían era menor al que traían los pueblos del Mediterráneo, y de hecho, por ejemplo, se ve en el tipo de economía, que es una economía muy rural, o sea, me refiero, no tiene tanta importancia el comercio, no utilizan prácticamente la moneda, la escritura en muchos casos no la conocen, y es una economía más, digamos, más ruralizada, más arcaica. Vivían en unos poblados que se llaman castros, que son circulares, en zonas elevadas, y hablaba el idioma como tal, es el indoeuropeo, y como he dicho antes, no conocían la escritura. Bueno, aparte de eso, hay constancia en los textos de una civilización que estaba situada en lo que actualmente es la zona de Huelva, Sevilla y Cádiz, lo que se conoce como la depresión del Guadalquivir, y esa civilización recibe el nombre de Tarteso.
De Tarteso sabemos muy poco, lo que aparece en los textos y algunos restos muy concretos de esta civilización, por ejemplo, unos tesoros de plata y de oro como el del Carambolo, que ahora podéis ver las imágenes. Y sabemos también que este pueblo de Tarteso desaparece hacia el año 500 a raíz del dominio en la península de los cartagineses. Pero poco más. Pero vamos, sí tenemos constancia de que estamos situados en esa zona. Y os decía al principio del tema que hay un punto clave que lo íbamos a separar, que es los romanos. A ver, la llegada de Roma a la península ibérica se produce en varias etapas. Al principio ocupan la zona de la costa, estamos hablando de finales del siglo III a.C. Posteriormente van a ir ocupando el centro de la península, aquí se van a encontrar con la oposición de los pueblos indígenas, como los lusitanos, los celtíberos, ¿vale? Os sonará Numantia, la famosa defensa numantina que se oponía a la entrada de los romanos. Y después la última etapa, que está situada entre el 29 y el 19 a.C., que es cuando conquistan la zona norte, lo que son los cántabros y los astures. ¿Qué es lo fundamental que tenéis que saber de Roma? Que Roma no solamente es un proceso de conquista, sino que también es un proceso de implantación en la península de la organización social tipo de Roma, de la religión, de la cultura, de la costumbre. Bueno, pues este proceso de implantación de la cultura romana recibe el nombre de romanización. Eh, para daros datos más concretos, pues por ejemplo, los romanos establecen la primera división provincial de la península ibérica. Hay diferentes provincias, os sonará la Baética, que es la que corresponde a Andalucía, Tarraconensis, Cataluña, Lusitania, Portugal, Cartaginense, pues la zona de Valencia, la Galaesia es Galicia y la Baleárica las Islas Baleares. Después fundaron muchísimas ciudades, así conocidas pues Itálica, Hispali, Barcino, que es Barcelona, que es Augusta, que es Zaragoza, Valencia, que es Valencia, Mérito Augusta, que es de las más famosas, Mérida. Y después también nos dejaron, por ejemplo, construyeron una serie de calzadas que todavía hoy la construcción de las carreteras se inspira en esta red, ¿vale? Todavía en Málaga tenemos algunos restos, por ejemplo en Casa Aragonela. Y después también destacamos que esa romanización afecta también a la sociedad. Por ejemplo, el idioma que traen es el latín y que ese se va a implantar aquí. De hecho, nuestras lenguas actuales, excepto el vasco que proviene parece que del indoeuropeo, el resto son todas lenguas que provienen del latín. Tampoco podemos olvidar una serie de leyes, tratados y normativas que se fueron estableciendo a través de diferentes periodos. De hecho, los que estudiáis Derecho, pues hay una asignatura que es Derecho Romano, para que veáis la importancia. Y después la huella romana también está presente en nosotros por medio de grandes monumentos. Teatro, anfiteatro, puentes, acueductos, estatuas, mosaicos, estelas funerarias, sarcófagos y objetos de distinto uso pues, que han llegado hasta nuestros días. Podemos decir que en la península ibérica hay dos grandes civilizaciones que tienen una gran influencia, pues esta es la primera, sobre todo por el tiempo que van a estar aquí, porque van a estar aquí desde que empiezan a llegar a finales del siglo III antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo. Es decir, estamos hablando de más de 600 años. Entonces la huella cultural romana es muy grande en la península ibérica. Ya os veremos en el próximo tema cuál es la otra gran civilización que nos deja una gran huella. Como toda gran civilización, la civilización romana experimentará un proceso de crecimiento, de auge, de llegada a un pico y a partir de ahí se producirá un inicio de una crisis. Esa crisis en el caso de Roma empieza en el siglo III. Eh, es una época muy compleja, los emperadores duran muy poco, hay muchísimas revueltas, hay muchísimos saqueos y a ello tenemos que añadir que hay una serie de pueblos, se le conocen como pueblos bárbaros o pueblos germánicos, lo de bárbaro significa extranjero, que están en la zona, en el límite del Imperio Romano, que lo podéis ver ahí en el mapa. Entonces esos pueblos van a ir empujando y en el año 476 va a caer el último emperador romano, que era Rómulo Odoacro. Los diferentes pueblos germanos van a entrar en la península ibérica y en el caso, van a entrar en el Imperio Romano y en el caso de la península ibérica, aquí van a entrar los vándalos, van a atravesar la península y se van a establecer en el norte de África. Los suevos se van a establecer en la zona occidental, lo que es Galicia, el norte de Portugal, mientras que la mayor parte de la península va a estar ocupada por los visigodos.
Aquí podemos decir que es un paso atrás, porque el nivel cultural de los visigodos no es tan alto, tan elevado como el de los romanos. Y lo que hacen los visigodos, digamos, es un poco adaptarse a la cultura romana. De hecho, los visigodos, por ejemplo, en principio prohibieron los matrimonios mixtos entre población visigoda y población hispano-romana. Al final eso se prohíbe. Después incluso se van a convertir al cristianismo y van a llegar incluso a utilizar la- muchas de las leyes que habían traído los romanos. No obstante, sí es que a nivel comercial, por ejemplo, a nivel económico, no es una economía tan desarrollada como la romana y se produce, digamos, un paso atrás. De hecho, durante este periodo, las tierras van a quedar concentradas en manos de un grupo muy reducido, que es lo que se llama la nobleza visigoda o hispano-romana, mientras que los grupos sociales más bajos pues se van a generalizar y se convierten en lo que nosotros conocemos como campesinos o siervos que dependen de las tierras que les dejan o les alquilan la nobleza visigoda o hispano-romana. Bueno, pues con esto acabamos el tema. Es muy importante que sepáis que a la península llegan pueblos que provienen del Mediterráneo y por los Pirineos. Los pueblos que vienen del Mediterráneo culturalmente están más avanzados que los pueblos que vienen por el interior. Por eso se produce un mayor desarrollo cultural en los pueblos de la costa, mientras que en los pueblos del interior el desarrollo cultural es menor, por lo menos hasta que llega a Roma.